Sí, que Dios les bendiga a todos, buenos días. Agradecemos a Dios esta oportunidad que nos da de poder estar reunidos, que nos reunamos en el nombre de Jesús para poder compartir. Podemos en primer lugar alabar a Dios y compartir juntos la palabra de Dios. Queremos dar la bienvenida a todos y cada uno. Si alguien viene por primera vez, pues bienvenido. Esta es su casa, ¿verdad? El Centro de Estudios Bíblicos de Ciudad Nezahualcóyotl. Y pues también tenemos una página, un canal en el YouTube que tiene el mismo nombre. Y pues damos la bienvenida a los que se conectan también a esta transmisión. Que Dios les bendiga. Así que vamos a ir al estudio de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a ver este tema, cómo debe vivir un cristiano, cómo es la vida de un cristiano. Y para esto pues vamos a orar, vamos a pedir al Señor que Él nos ayude. Muchas veces nosotros tenemos esta pregunta, ¿verdad? Hermano, estoy viniendo a la iglesia, me interesa ser cristiano, pero estamos en este mundo. La pregunta es ¿cómo debemos de vivir? ¿Cómo debo vivir? Hay preguntas que muchas veces nos hacemos. ¿Cómo convierto mi fe en obras? ¿Cómo le hago para que todo lo que yo leo, para que todo lo que yo estudio en la Biblia lo pueda aplicar a mi vida cotidiana? ¿Cómo le hago? ¿Qué cosas que yo creo me afectan en lo que soy? Y cómo ese cúmulo de verdades que nosotros escuchamos determinan nuestro carácter, nuestra conducta, y de qué manera mi fe cambia mi carácter, mi vocabulario, mi estilo de vida. Y esa es la gran pregunta, ¿no?, que vamos a estar contestando el día de hoy con la ayuda de Dios. ¿Cómo vivir la vida cristiana en este mundo? Un mundo que tú sabes cada vez está más contrario a Dios, un mundo que cada vez tiene más situaciones contrarias a la palabra de Dios. Así que este es el tema que vamos a estar compartiendo, y yo les invito a que hagamos una oración para ir al tema de la palabra, y que usted pueda estar muy atento, que pueda anotar, ¿verdad? Ahí en su teléfono pues generalmente hay que se puede abrir un bloc de notas, y en ese bloc de notas usted puede anotar lo más interesante, lo más trascendente de este estudio. Pues Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por podernos reunir en tu nombre. Gracias, Dios, que tú has tenido compasión y cuidado de nosotros. Te pedimos que bendigas esta reunión, que bendigas la palabra, que tu Espíritu Santo nos acompañe para darnos luz, para podernos dar entendimiento, Señor, a mí para explicar, y a cada uno de los presentes pues para entender, y sobre todo que tu Espíritu Santo respalde lo que vamos a hablar en esta hora, que es no otra cosa sino tu palabra. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. En la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 6, vemos que Dios, el Señor, nos dio el modelo, nos dio la indicación. Primera de Juan 2:6, dice así la Escritura: el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. O sea, lo que quiere decir aquí el apóstol Juan es: todo aquel que dice que es cristiano, todo aquel que dice que permanece en Jesús, debe vivir como Cristo vivió. Eso es lo que dice el texto de la palabra. Y este texto yo creo que este texto son de los que deberíamos de poner en el refrigerador, deberíamos de ponerlo en la entrada de la casa. ¿Por qué? Pues es un texto para tenerlo presente en la casa, en la recámara, inclusive en el auto ahí, ¿no? El que dice que es cristiano debe vivir como Cristo vivió. Y de veras parece algo muy obvio, porque ser cristiano es
Literalmente lo que significa ser cristiano es ser seguidores de Cristo. Ustedes saben que el primer momento en la historia de la iglesia, cuando a los cristianos se les llamó así de esta manera, fue en Antioquía. En el libro de los Hechos, capítulo 11, se nos dice que a los cristianos se les llamó por primera vez así en Antioquía. Y bueno, fue un mote. Fue como un mote, un señalamiento que se les decía, es que esos son cristianos porque quieren vivir como vivió Cristo. O sea, se les llamaba así como burla. Pero, digamos, no siempre, muchas veces nos pasa que no siempre vivimos como Cristo vivió. Y yo me pregunto, ¿no? Si eso a veces ocupa algo en nuestra mente. Vivir como el Señor Jesús vivió, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo podemos nosotros vivir esa clase de vida? Y el día de hoy yo quiero compartir con ustedes algo muy práctico que son 10 principios, 10 maneras de vivir la vida como Cristo la vivió. Y yo los voy a ir explicando uno por uno y tú te vas a dar cuenta que son exactamente lo opuesto a la cultura, a la sociedad, al mundo en el que vivimos. Son exactamente lo opuesto. O sea, el mundo quiere vivir lo contrario a cómo dice la palabra que debemos vivir los cristianos. Y hay un libro que yo quiero recomendar, hay un libro que se llama La Contracultura Cristiana. Este libro es del autor John Stott. Obviamente él ya falleció, ya murió, ya está con el Señor, pero ha sido catalogado uno de los grandes académicos, uno de los grandes cristianos del siglo pasado, John Stott, y habla acerca del Sermón del Monte, pero lo que interesa es la contracultura cristiana. Nosotros como cristianos vivimos en contra de la corriente. ¿Qué quiere decir en contra de la corriente? Que vamos en contra de lo que el mundo marca. El mundo marca un estilo de vida, cómo debes ser, cómo te debes comportar, cómo te debes dirigir. El mundo te marca ese tipo de vida, o sea, no te dejes. Mira, por ahí hay cierto dicho que las personas dicen, ¿verdad? A mí no me den, a mí pónganme donde hay, dice. Y hay personas que llegan a tener este tipo de pensamiento, ¿no? Y seguramente todos estamos en esta cultura y todos conocemos. Por ejemplo, ¿usted conoce este dicho? El que no tranza, ¿qué dice? ¿Verdad? No lo sabemos. O sea, lo podemos repetir, es parte de la cultura, pero el cristiano no, el cristiano tiene que ir en contra. ¿Has visto tú, por ejemplo, esos peces, los salmones? Los salmones tienen una característica, una cualidad. Los salmones van en contra de la corriente. Ellos nadan, el río viene hacia abajo, ellos nadan río hacia arriba. Y van sorteando obstáculos, van sorteando situaciones, y el salmón dicen que llega al lugar donde salió. Entonces siempre van en contra de la corriente. Y el cristiano, si queremos vivir como Cristo vivió, obviamente tenemos que vivir una vida diferente a lo que la sociedad nos está empujando a vivir continuamente. Así que yo quiero señalar estas 10 maneras. Y en primer lugar, vivir como Cristo vivió es vivir con discernimiento. Es la número 1. Debemos de tener discernimiento, o sea, debemos de aprender a examinar las cosas. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que se dice ser cristiano lo es en este mundo. Entonces nosotros tenemos que aprender a discernir, a probar, a no aceptar automáticamente todo lo que otros dicen, a no aceptar los valores que la cultura te promueve sin examinarlo siempre a la luz de las Escrituras, siempre. Lamentablemente, estamos viviendo unos días que son inéditos en cuanto a la presión social.
No tiene comparación en la historia de la humanidad. Lo que estamos viviendo es una presión social sin precedentes. Los jóvenes, los adultos, o sea, todos nos quieren meter en ese estilo de vida que la sociedad marca. Y mucha gente, lamentablemente, ¿sabes qué hace? Se acomoda, se amolda. Viven imitando el estilo de vida de los demás. Hay gente que no tiene a Cristo y que no le interesa en lo más mínimo parecerse al Señor Jesucristo. Y entonces nosotros tenemos que aprender a tener la capacidad crítica. La capacidad de preguntarnos cada cosa que me quieren hacer, cada cosa que me quieren enseñar, o cada cosa que me tienen o que quieren que yo compre. Yo tengo que hacerme una pregunta. Bueno, ¿esto es verdad? Muchas veces de nosotros dicen que las personas en los primeros 10 segundos, 15 segundos, tú ves a una persona, lo ves de arriba abajo y entonces tú ya tienes un concepto de esa persona. Lo juzgaste por su ropa, lo juzgaste por su color de piel, lamentablemente, lo juzgaste a lo mejor por por el peinado que trae, y entonces juzgamos mucho según las apariencias. Dios dice, no juzgues según las apariencias engañan, ¿verdad? Y tú sabes lo que maneja la publicidad. La publicidad maneja mucho la apariencia y se dejan llevar por la apariencia. Ahí está una chica en un comercial invitando a un joven a tener relaciones y la chica le dice, bueno, pues mira, ven, vamos a pasar un momento. Y, o sea, nos dejamos llevar por todo eso. Y lamentablemente, muchos se dejan llevar por las apariencias. Nosotros no tenemos que ser de esa manera. El Señor lo está diciendo. El Señor, una de las cosas que se condena en la Biblia es la incredulidad, pero también se condena mucho la credulidad. La credulidad, ¿qué quiere decir? El ser simples, el irnos tras todo lo que nos dicen, el hacer o el querer imitar todo lo que nosotros vemos. Si tú lees los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cualquiera de estos evangelios, tú puedes buscar las frases que el Señor Jesús habló y dijo: estén atentos, tengan cuidado, guárdense. Muchas ocasiones el Señor Jesús dice esta frase en los evangelios. ¿Por qué? Lo que está diciendo es: piensa, guárdate, no te vayas tras sí, nada más ves algo. No, usemos nuestra mente, nuestra razón, usemos todo esto. Y tú sabes que muchas veces ahora, el día de hoy, con todo lo que nosotros tenemos a nuestro alcance, las redes sociales, muchas veces nuestras defensas bajan y empezamos a ver y toda esa basura, ¿verdad? Acuérdate que el día de hoy hay muchas noticias que le llaman fake, noticias falsas. Y la gente se la cree, y la gente no solamente se la cree, sino mandas esa liga a un grupo donde hay 100 personas. Y ya difuminaste la mentira, disgregaste la mentira, y esa mentira va corriendo y llega a miles o a millones, se hace viral, una persona que lo puso está ganando dinero por eso, y nosotros estamos involucrándonos en transmitir la mentira y el error. Es algo increíble lo que está pasando, y por eso hay mucha gente que se ha hecho millonaria de la noche a la mañana con videos de ese tipo. Ahora, cuando la Biblia nos dice que debemos tener discernimiento, es que debemos de aprender a discriminar, a poder decir esto sí, esto no, pero eso requiere valentía. Tenemos que ser valientes, es tener criterio propio, es decir, eso no lo voy a hacer, es tener la audacia de separarte. Y sabes una cosa, eso nos cuesta mucho trabajo. A lo mejor uno como adulto dice, no, pues yo no lo hago, pero a los jóvenes eso les mueve mucho. El qué dirán, el no ser aceptados, el que nos rechacen, el que nos vean con mala cara, el quedarnos solos, el que se burlen de ti. Mira, eso es ser cristiano en el tiempo que vivimos. Y tenemos mucho, a veces eso de que la cultura se mete y terminamos siendo igual que los demás. ¿Has visto tú al camaleón? Los camaleones
que tienen la capacidad de mimetizarse. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú pones un camaleón aquí, mira, tal vez se ve verde allá, lo pones aquí y al rato ya está del color de este. Y lo pones allá y ya está del color de ese. Y luego lo pones allá en el árbol y ya está del color del árbol. Se mimetizó. ¿Cuántas personas son así? Se mimetizan. Se hacen igual que todos los demás. En una fiesta toman porque todos toman. En otro lugar fuman porque todos fuman. En otro lugar coquetean con la persona inadecuada porque todo el mundo lo hace. Y porque no quieren ser criticados. Y porque no quieren ser juzgados. O quieren ser el hazmerreír o el centro o el blanco de las cosas. Ahora, ¿cuántos de nosotros creemos que la palabra de Dios es verdad? ¿Qué dice la Biblia? Lucas capítulo 11, verso 35. Mirad, dice Jesús, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. En otras palabras, ¿lo que estoy haciendo es correcto? ¿Es lo que creo? En la sociedad que vivimos, todo está bien, haga lo que hagas. Pero nosotros tenemos que aprender a vivir como Jesús. Y Jesús tuvo discernimiento. ¿Sabes tú que Jesús no se dejó llevar por los líderes religiosos? Los líderes religiosos por fuera, a la verdad, Jesús les dijo: ustedes se muestran blancos ante los hombres, ustedes se muestran como unas almas de Dios, pero por dentro están llenos de rapacidad. Imagínate qué valentía tuvo que tener el Señor Jesús para decirle eso. Lo querían linchar. Esas personas que se golpeaban el pecho, esas personas que decían que amaban a Dios, fueron los que llevaron a la muerte al Señor Jesús, porque el Señor Jesús tuvo discernimiento. En segundo lugar, vivir como Jesús vivió es vivir de una forma íntegra. Íntegra. ¿Qué es ser íntegro? Íntegro habla de unidad. Habla de algo que está unido. Significa que toda tu vida es una unidad. Eso es lo que significa la integridad. El día de hoy, anteriormente los barcos los hacían con compartimentos. Eso fue lo que le pasó al Titanic, ¿no? El Titanic chocó con un iceberg, se rompió el casco y se llenó un compartimento, pero era tan fuerte el agua que se empezaron a llenar todos los compartimentos hasta que finalmente se hundió. Y hay personas el día de hoy que quieren hacer su vida de compartimentos, dividir su vida en compartimentos. Esta es mi vida laboral, esta es mi vida de familiar, esta es mi vida matrimonial, esta es mi vida espiritual. Entonces yo ya cumplí con mi vida espiritual, no importa lo que yo haga en todas las demás áreas de mi vida. Quieren de alguna manera tener compartimentos, compartibilizada su vida, ¿no? Y la verdad es que esas personas, cuando no son íntegras en una cosa, obviamente no están siendo íntegros. No están siendo íntegras. Entonces Dios quiere que vivamos íntegramente, de una sola pieza. Lo que yo soy en la iglesia, lo soy en mi casa. Lo que yo soy en mi casa, lo soy en mi matrimonio, lo soy en mi trabajo, lo soy afuera en la calle. Mire lo que dice Lucas capítulo 11, versículo 36. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. ¿Sí? Son palabras de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Lo que está queriendo decir es que si estás lleno de luz, no habrá partes oscuras en tu vida. Tu vida entera será radiante. El resultado de una persona íntegra es que esa persona brilla, esa persona ilumina, afecta la vida de los demás, se convierte en una referencia, se hace una persona respetable, de influencia. Y eso es lo que nosotros debemos ser como cristianos, debemos ser un referente. El Señor Jesucristo dijo, mire, Mateo 5:13,
Y lo dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y eso nos está diciendo varias cosas, ¿verdad? En primer lugar, que este mundo está insípido, este mundo es muy simple. La gente vive en una simpleza, chocan con la misma piedra, dan con la pared una y otra vez. Ya les pasó una vez y les vuelve a pasar porque no hay discernimiento, porque hay tinieblas, porque parece que no ven, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. O sea, pero el cristiano tiene que ser diferente. Ilumina, o sea, es un referente, o sea, por eso es muy bueno que si tú estás en un trabajo y te has convertido, lo primero, una de las primeras cosas que tú tienes que hacer es decirles: yo soy cristiano. Yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque eso a ti te va a dar la responsabilidad de actuar como lo que dices. Y en segundo lugar, eso te va a dar oportunidades para que tú les puedas compartir el evangelio a las personas. O sea, en otras palabras, yo soy bueno, y la gente va a decir: bueno, vamos a preguntarle al cristiano a ver qué piensa. Pero hay gente que no quiere que sean cristianos. No quiere que sepan que son cristianos. ¿Por qué? Porque dicen: no, es que eso es mucho para mí. Y entonces, ¿qué pasa? Viven una doble vida, no íntegra. Tenemos que vivir íntegros. Y la Biblia dice: vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué quiere decir la sal? La sal sirve para dos cosas: para preservar y para dar sabor, ¿verdad? La sal preserva. Anteriormente, que no había los refrigeradores, la gente guardaba su comida salándola. La carne la salaban. ¿Y te has dado cuenta cómo la sal supera el tiempo, supera la temperatura? Tú has hecho una sopa y de repente esa sopa, ¿verdad?, la has calentado 2, 3 veces y cada vez se siente más la sal. ¿Por qué? Porque resistió a la temperatura. O sea, la sal permanece. Y así también es el cristiano. A pesar de que las cosas se pongan muy calientes, a pesar de que el clima cambie, a pesar de que las circunstancias sean muy difíciles, el cristiano permanece. Así como la sal sirve para preservar y para dar sabor. Y es aquí donde por lo menos debemos intentar que este mundo no se pudra, ¿verdad? Que el cristiano está aquí en este mundo haciendo esa labor de preservar a la sociedad. De que de repente la gente mira al cristiano y decía: se puede vivir diferente. Siendo diferentes. ¿Y cómo vamos a ser diferentes? Siendo íntegros. En tercer lugar, vivir como Jesús vivió es vivir con humildad. Humildad. Ahora, humildad. Tenemos que hacer una nota, una aclaración, porque a veces la gente malinterpreta esta palabra de ser humilde y muchas veces la gente piensa que ser humilde es andar por la vida diciendo: yo no soy nada, no valgo nada, no sirvo para nada. Eso es falsa humildad. Falsa humildad es una forma de orgullo también. ¿Qué es humildad? Humildad no es negar tus fortalezas. Humildad no es negar que tú tienes dones, que tú tienes capacidades, pero tampoco es andarse pavoneando, ¿verdad? De lo que sí sé hacer, de lo que yo sé hacer. No es ni uno ni lo otro. Humildad, bíblicamente hablando, es depender de Dios. En Mateo 5:3, la primera bienaventuranza que el Señor nos dice en el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres. Pero fíjese, no dice los pobres económicamente, no dice los que no tienen ni para comer, no dice bienaventurados los pobres en espíritu. Su espíritu es humilde. ¿Por qué? Porque el día de hoy podemos tener ambas cosas. Podemos tener ricos que son muy orgullosos y podemos tener también personas pobres que son muy orgullosas, muy soberbias. No, aquí nos habla de pobreza espiritual. ¿Qué quiere decir la pobreza espiritual? Vivir reconociendo
En Isaías 57:15 el Señor dice: el Dios que habita en la santidad y en las alturas, pero que habita con el pobre y humilde de espíritu. Y el pobre y humilde de espíritu es aquel que tiembla a su palabra. O sea, en otras palabras, es aquella persona que dice: puedo hacerlo solo, pero me va mal. Mejor le pido a Dios, me humillo delante de ti. ¿Qué significa me humillo? Señor, te pido porque solo tú me puedes ayudar. Te pido que tú me guíes. El Salmo 37 dice: no te guíes en tu propia prudencia. No confíes en tu propia manera de vivir, en tu propia razón. Decirle al Señor: no puedo solo. Señor, no puedo criar a mis hijos solo. Señor, dame la sabiduría. ¿Sabes tú que Salomón le pidió sabiduría a Dios y fue que le agradó a Dios esa petición que le hizo? Imagínate, ¿qué pensarías tú? Que el Señor se aparezca a ti de noche y te diga: pídeme lo que quieras que yo te lo voy a dar. ¿Qué le pedirías tú al Señor? Uy, Señor, el viaje a Cancún tan deseado, el coche nuevo, la pantalla de 100 pulgadas. ¿Qué le pedirías tú al Señor? Salomón le dijo: Señor, dame sabiduría. Yo soy muy joven, yo no sé guiar a este pueblo. Y mira, le dio sabiduría a Dios porque le agradó esa petición, pero aparte le dio riquezas y le dio mucho poder. Hay personas que le piden el poder a Dios, pero no se los da, porque lo piden para gastar en sus deleites, dice Santiago. Salomón pidió sabiduría. Señor, te pido sabiduría. Y esa bienaventuranza se puede traducir así, la de Mateo 5:3. Dios bendice a aquellos que reconocen la necesidad de Él. ¿Reconoces la necesidad de Él? Ahora, ¿por qué ser humilde es tan importante? Número uno, mire, lo contrario a la humildad, no ser humilde es vivir lleno de ansiedad y de estrés. ¿Por qué te has dado cuenta? ¿Por qué a veces vivimos estresados, ansiosos? ¿Sabes por qué vivimos así? Por la falta de humildad. Las dos mayores causas de estrés, según dicen los estudiosos, número uno es querer controlar lo incontrolable. La persona que quiere controlar las cosas que no dependen de ella, eso te hace vivir lleno de preocupaciones. Y tenemos que reconocer que hay muchas cosas que la mayoría están fuera de nuestro control. Y a veces nosotros tenemos que tener el control y se nos mueve un poquito algo y ya nos estresamos. Y ya estoy aquí, me como las uñas, no puedo dormir, estoy ansioso, doy vueltas, parezco un león enjaulado. ¿Por qué? Si todavía falta para eso y tú ya lo estás viviendo. No sabemos qué va a pasar la semana que entra, no podemos hacer nada para que llueva o deje de llover. Una persona que quiere tener todo el control de todas las cosas es una persona insegura. Insegura. Estás viviendo como una persona insegura y mientras más inseguro eres, más quieres controlar todo. Y ese afán de controlar todo te hace vivir una vida llena de ansiedad, de estrés y de miedo. Y de miedo. Queremos controlar porque no queremos que la gente se dé cuenta del miedo que tenemos. Y queremos controlar todo. Imagínate, si estás casado con una persona así, insegura, lo siento mucho. Pero todo el tiempo va a estar preocupado. Lloverá mañana, ¡ay, qué desastre! Irá a hacer frío, no lo sé, ya otra vez el frío. O sea, y la segunda razón por la que muchas veces vivimos en esa falta de humildad es porque vivimos en falta de confianza en Dios. Porque no confías en Dios, estás lleno de inseguridad, lleno de temor, lleno de estrés, de ansiedad. ¿Cuál es el antídoto del estrés? Entonces, mira lo que dijo Mateo 11:28. El Señor Jesucristo nos dice que el antídoto del estrés, o sea, la medicina para el estrés es la humildad.
Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Vengan a mí los ansiosos, los estresados, y yo les daré descanso. Y en el verso 29 dice: llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. La persona humilde aprende a descansar en el Señor. El Señor es mi refugio, el Señor es mi roca. Y descansas en Él, ¿verdad? Descansas en Él. ¿Cuál es el yugo? Es esa madera que ponían sobre los bueyes. Y la ponían de un lado el Señor y de un lado tú. Y dejas que el Señor vaya contigo. Yo voy a estar contigo. Amén. ¿Qué es lo que produce la humildad? Según Jesús, descanso para el alma. ¿Hay alguien aquí que tiene descanso en su alma? ¿Hay alguien aquí que está ansioso? Entrégale tus cargas al Señor. Vive como Jesús. Y este texto nos muestra tres cosas. Número 1, venir al Señor. Número 2, darle el control de nuestra vida. Y número 3, aprender a descansar en Él, a confiar en Él. Cuarto punto de estos 10 que estamos viendo: vivir como Jesús es vivir una vida simple. Y esto completamente baja el estrés, baja la preocupación. Tú sabes que el mundo se vuelve cada vez más complejo, más competitivo, cada vez más conflictivo, y la complejidad va en aumento, y ahora tenemos más cosas de las que jamás soñamos tener. Y a veces, ¿sabes qué pasa con nosotros, los seres humanos? Empezamos a acumular. Yo no sé si eso nos da cierta situación de paz, el tener muchas cosas. ¿Cuántas personas de nosotros tenemos ropa que no nos hemos puesto en los últimos 6 meses, un año? Zapatos, vestidos. El vestido de novia, dice, a ver si me queda otra vez. Imagínate, ¿no? A mí me da mucha, pues me pone mucho a pensar, porque el otro día me mandaron un video de unas personas en los Estados Unidos que se dedican a comprar contenedores donde la gente metió muchas cosas. ¿Los han visto? Y meten muchas cosas las personas, inclusive meten hasta sus carros, maletas, ropa, tesoros, monedas, o sea, muchas cosas inimaginables. Y luego una gente llega y lo compra en $100, $200, ese cajón, esa bodega. Y yo me pregunto, eso seguramente fue de un hombre o de una mujer o de una persona que acumuló y guardó cosas y dijo, algún día las voy a usar. Murieron y ahí se quedaron. Cuando uno ya es grande y te toque ir tal vez a vivir con alguno de tus hijos, o te toque ir a vivir a otro lado, ¿qué te vas a llevar? Tal vez una maletita con tu ropa que te vas a poner, y de ahí todo lo demás se va a acabar. Entonces aprendamos a vivir una vida simple desde ya. No acumules, no te llenes de cosas, o sea, mejor hazle bien a otras personas, ¿no? Hazle bien a otras personas, y tenemos muchas cosas y a veces nos las pasamos limpiándolas, cuidándolas, protegiéndolas, separándolas. Y llegan a controlar tu vida esas cosas, y tu vida se vuelve una vida complicada. Y empezamos a acumular más y más, acumular un montón de cosas, una casa con un montón de cosas, hasta el techo. Mira, el Señor Jesús nos enseña a vivir una vida simple. Lucas 12, verso 15. Lucas 12, verso 15, dice así la Escritura: y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
Amados hermanos, esto es revolucionario. El Señor Jesús lanzó una bomba ahí. ¿Por qué? Porque esto va en contra de la cultura consumista que vivimos. La cultura te dice, tú necesitas esto, tú no puedes vivir sin esto, cómpralo ahora, págalo después. Y estamos atrapados en una vida cada vez más compleja. ¿Qué dijo el Señor? Vivan simple, vivan con lo necesario, teniendo sustento y abrigo, estamos contentos. Cuenta cuántas cosas has comprado que no te sirven para nada. Y finalmente la persona es poseída por sus posesiones, ¿verdad? Poseída por sus posesiones. ¿Y cuántas personas? Mira esta frase. Las personas pasan la mitad del tiempo sacrificando la salud para tener ahorros y después pasan la segunda parte de la vida sacrificando los ahorros para tener salud. Sí, está esa frase, creo que está esa frase. La cultura que te lleva a tener tantas cosas. Mateo 16, 26. El Señor Jesús te dice, no te sacrifiques, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cómo vivió el Señor Jesús? El Señor Jesús vivió una vida simple. Cuando le dijeron, Señor, ¿dónde moras? Él dijo, las aves tienen cuevas, ¿verdad? Las zorras tienen guaridas. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, porque el Señor sabía a dónde iba. Amén. El Señor sabía que allá en la gloria Él tiene un hogar celestial y eso ha preparado para nosotros. Gloria a Dios. Ahora, no me vayan ustedes a malinterpretar, ¿verdad? No estoy diciendo que digas, no, entonces el hermano Sergio me dijo, vendo mi casa y me compro una casa de campaña. No. No debemos enredar las cosas, ¿verdad? Pero lo que sí es que vivas libre, que no te compliques, ¿no? Número 5, vivir como Cristo es vivir una vida llena de fe, una vida de fe. Y hay muchos textos en la Biblia. Cuando tú vives lleno de fe, vives una vida llena de posibilidades. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Romanos 14:23, porque el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Mateo 9:29, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe sea hecho. En otras palabras, el Señor lo que nos enseña es que si tú tienes fe, tienes posibilidades, porque para Dios no hay nada imposible. Alabado sea Él. Él puede hacer cualquier cosa. Él creó el universo. Jesús te dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Cuál es el pecado más grande? La incredulidad, ¿verdad? El no confiar en Dios, el no confiar en lo que te dice Dios. Entonces, mis amados, ¿estás tú limitando a Dios por tu incredulidad? ¿Qué necesitas cambiar en tu vida, en tus relaciones en este mundo? ¿Y qué estás esperando para vivir esa clase de vida? Entonces, continuamos con el número 6. Vivir como Cristo vivió es vivir una vida de amor en acción. Amor. Y muchas veces, mis amados, lo que nos pasa es que no sabemos expresar el amor. No sabemos expresar el amor.
Y debemos ser realistas. Muchos de nosotros vivimos un pasado, somos de alguna manera el reflejo de lo que vivimos en nuestros padres, nuestra familia, y a lo mejor nuestros padres eran así, muy secos, muy parcos, nunca demostraron un amor, un abrazo, y nosotros traemos eso. No sabemos reflejar el amor. Y a veces decimos, yo quiero amar, pero no sé cómo. Muchas veces no sabemos cómo expresarlo prácticamente. Y una de las cosas nosotros que tenemos que hacer bíblicamente dice ser hospitalarios, ser hospedadores. Abrir nuestro corazón, abrir nuestra actitud para recibir a otros. Y tenemos nosotros que aquí en la iglesia, ¿verdad? Aceptar a las personas que vienen. Aceptar a las personas que vienen. O sea, si tú ves una persona que llegó por primera vez, acércate y salúdalo. Dile cómo te llamas. O sea, estoy para servirte. Tengo un gesto de amor con esas personas. Lo tenemos que aprender a ejercitarnos en demostrar ese amor, en una actitud de aceptación a los demás. Mateo 10, 41 y 42. Mira lo que dijo el Señor Jesús. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños o pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. O sea, Dios recompensará a aquellos que de alguna manera le obedecen, que hacen lo bueno, ¿sí? Es importante. Si tú quieres ser como el Señor Jesús, tienes que mostrar tu amor a otros. Tienes que mostrar tu amor a otros. Número 7, vivir como Jesús vivió es vivir con mansedumbre. Con mansedumbre. ¿Sabes tú que mansedumbre es lo contrario a lo que vive esta sociedad? Esta sociedad es muy violenta, muy agresiva esta sociedad. La gente está así, ¿verdad? Como a la defensiva. Cualquier cosa que haces, o sea, el día de hoy es impresionante cómo puede actuar la gente. Ya le aventó el carro al de la moto, ya chocó contra otra persona, ya se bajó y se lió a golpes. Supe de un caso de una señora que porque no le dividieron las cuentas, decía la noticia, le arrojó el aceite hirviendo a la dependiente. ¿Sí supieron esa noticia? Imagínate, la dejó marcada para toda la vida porque no le quiso dividir la cuenta de lo que habían comido. Estamos viviendo en una sociedad muy agresiva, estamos a la defensiva, estamos cansados, estamos ahí presionados, nos sentimos que todos nos atacan. Y lo que más vende es eso. Hay videos donde la gente está peleando en la calle y eso es lo que más popularidad tiene. Los ratings, los programas, es donde la gente se pelea y se dicen de cosas. Qué increíble estamos viviendo. La mejor manera de recaudar fondos es si tú tienes enemigos y se recluta más si estás en contra de algo que si estás a favor de algo, y eso recauda. Vamos a pelear contra tales cosas y la gente te apoya. Mateo 5:9, ¿qué dijo el Señor Jesús? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quién es un pacificador? Alguien que hace la paz, alguien que actúa como intermediario, alguien que puede venir a calmar las cosas. Cuando no tenemos la actitud de bendecir, nos volvemos parte del problema y no de la solución. Mateo 7:12, mire la regla de oro de Jesús. Mateo 7:12 dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esta es la regla de oro. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Aunque no piensen como tú,
aunque no actúen como tú, aunque estén tremendamente equivocados, aunque quieran pelear contigo, trátalos como te gustaría que te trataran a ti. Eso es mansedumbre. Ahora, en la Biblia, fíjese, los griegos cuando hablaban de la mansedumbre, no hablaban, por ejemplo, de la mansedumbre como una oveja. Porque una oveja, pues es un animalito que por naturaleza es manso. No tiene garras, no tiene pezuñas, no tiene cuernos, o sea, una oveja. Pero los griegos decían, la mansedumbre es como un caballo brioso, un caballo pura sangre, que es mucho músculo, que tiene mucha fuerza, pero está domesticado, o sea, está domesticado. Esa es mansedumbre. Moisés, dice la Biblia, que era el hombre más manso de toda la tierra. O sea, y Moisés, ¿sabes qué? Había estudiado en Egipto, seguramente sabía artes marciales, no sé, seguramente sabía muchas cosas de cómo defenderse, pero él estaba sometido a Dios. El Señor Jesucristo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea, el Señor Jesús fue manso y humilde. Pero tú sabes que el Señor carácter tenía. Cuando el Señor le tuvo que entrar al templo y echar fuera a los cambistas, Él tenía carácter, pero tenía un carácter dominado. Eso no quiere decir que tú no tengas carácter, que tú seas pusilánime, que tú seas tonto. No, eso no quiere decir eso. Eso quiere decir que controlas tu carácter. Esa es la mansedumbre de la que Dios nos manda. No quiere decir que te dejes. El Señor Jesús lo sabía. Cuando tuvo que enfrentar a los fariseos, los confrontó. Cuando tuvo que poner su carácter adelante, lo hizo. Y la Biblia dice que el Señor Jesús va a regresar, pero ahora regresa no como el humilde carpintero, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores. Venciendo y para vencer, dice la Biblia, Rey de Reyes, Príncipe de paz. Número 8, vivir como el Señor Jesús es vivir con gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor de Dios, es el perdón, es el amor, es la misericordia, es la compasión. O sea, Dios nos mostró su gracia para que nosotros mostráramos gracia a los demás. Hay un canto que a veces entonamos que dice, conocí el amor para dar amor, conocí la verdad para dar verdad y conocí el perdón para perdonar. Esa es la gracia de Dios. Hemos recibido de gracia. El Señor nos dice que perdonemos como Él nos perdonó. Y así como hemos recibido de su gracia, dar de gracia lo que hemos recibido. Amén. ¿Cuántas cosas has recibido de gracia? Y una de las mayores ejemplos de gracia es cuando amamos a nuestros enemigos. Esto va en contra de la cultura. Ama a tus enemigos. La cultura te dice, ama a tus amigos y odia a tus enemigos, no te dejes. Pero el Señor Jesús, Mateo 5:44, mire lo que dice. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y aquí el Señor abarca todas las áreas, ¿verdad? Amar, o sea, ama a tus enemigos. Y eso cualquiera lo puede decir, ¿verdad? Cualquiera podemos decir, ay, hermano Sergio, yo amo a mis enemigos. Pero la segunda parte es, bendícelos, piensa bien, habla bien de ellos. Y luego todavía se va a un extra, hazles el bien. Hazles el bien. Si lo vieras ahí en la calle, ¿lo ayudarías? Eso ya va más allá de las palabras y los pensamientos. Y número 4, ora por ellos. Eso ya es lo máximo. ¿Por qué? Delante de Dios tú no te puedes ocultar, ni puedes tampoco disimular, ni puedes tampoco aparentar. Si tú delante de Dios le estás diciendo por alguien, Señor, mi enemigo, yo lo bendigo, Señor, bendícelo. Delante de Dios Él sabe tu corazón, sabe lo que estás pidiendo. No te puedes ocultar, ¿verdad? No te puedes ocultar. Ama a tus enemigos. El Señor nos dice que si alguien te persigue,
lo tenemos que hacer es orar por ellos. Orar por ellos. Los enemigos que nosotros tenemos el día de hoy, pues son muy sutiles, son muy sutiles, ¿no? Tal vez ni siquiera actúan violentamente para contigo. Pero una cosa decimos, ser cristiano cada vez nos va a costar más. Estamos en un mundo donde cada vez ser cristiano es más. Ahora, todo esto que yo estoy diciendo, mis amados, qué bueno que lo estemos anotando, pero yo no sé si has visto esos programas de televisión donde de repente hay cosas de riesgo que hasta abajo dice ahí en letras, no quiera practicar esto en casa, ¿verdad? Bueno, esto también es así. No quieras practicar esto en casa por ti mismo, a menos que hayas rendido tu vida a Cristo. A menos que conozcas al Señor Jesús, a menos que verdaderamente tú entregues tu corazón, tu vida a Cristo, te hayas arrepentido de tus pecados, le hayas pedido perdón a Dios y haya en ti un deseo verdadero de que Dios te ayude a ser diferente, porque si no, no lo puedes hacer por tus fuerzas. No lo puedes hacer por tus fuerzas, no lo puedes practicar, mira, te vas a frustrar, te vas a sentir amargado, o sea, si lo quieres hacer por tus fuerzas. Esto se tiene que hacer con el poder del Espíritu de Dios. Una de las capacidades que nos da el Espíritu Santo al hacernos nueva criatura, al nacer de nuevo, es que ahora nos da una nueva naturaleza, una nueva forma de vivir, donde puedes hacer lo que antes no podías hacer. En tu antigua vida, tú antes no lo podías hacer. ¿Por qué? Porque te comportabas de una manera, pero ahora en Cristo, nueva criatura somos. Ahora actúa el Espíritu de Dios en nosotros. Gloria sea a Él. Entonces, vivir cristianamente es vivir con gracia. Y número 9, es vivir generosamente. Dios quiere que aprendamos a ser generosos. ¿Y qué quiere decir generosos? Dar de lo que Dios nos ha dado. Dar a la iglesia, dar a las misiones, dar a los pobres. Cuando tu corazón es dadivoso, es generoso, tu corazón se parece más al Señor Jesús. Y especialmente cuando das sacrificialmente. ¿Por qué? Cuando das sacrificialmente estás rompiendo las ataduras del materialismo que quieren atar tu vida. ¿Sabes tú que en nuestro país, pues muchas veces faltan las cosas más mínimas a personas? Nosotros, sinceramente hablando, podemos decir que somos ricos. ¿Ricos en qué sentido? Si tú, dice alguien que si tú desayunaste y ahorita vas saliendo de aquí de la reunión, vas a comer, tú ya eres una persona rica, porque tienes comida, tienes que ponerte, tienes que vestir, tienes un techo donde vivir. ¿Sabes tú que hay mucha gente que no tiene eso? Nosotros hemos estado visitando un hospital de pediatría donde hay niños pequeños. Y es impresionante las historias. Hay una familia que el otro día dice, mi hija tiene un poquito más de un año, lleva 47 operaciones, apenas ha estado 15 días con nosotros en casa y otra vez regresamos al hospital. No tienen muchas veces qué comer, viven en otro estado, tienen que estar aquí día y noche. Es una realidad distinta a la que nosotros vivimos. Y sabes tú que llevarles una torta, llevarles un poco de café, llevarles algo de ropa, son personas que lo agradecen impresionantemente. Sí, amados, todo lo que tenemos aquí ha sido por corazones generosos. Este lugar, mira este lugar. Dios puso en el corazón de alguien generoso construir esto. Y lo tenemos gracias a corazones generosos, ¿verdad? O sea, así es como actúa la obra de Dios. Le damos al Señor de lo que Él nos ha dado.
Muéstrame un cristiano gozoso y yo te voy a decir que ese cristiano es generoso. Muéstrame un cristiano amargado y que se la pasa juzgando y quejándose, yo te voy a decir, esa persona seguramente no es nada generosa. No es nada generosa. Lucas 16:9, mira este versículo. Hay un texto muy extraño, son de los más extraños que hay en la Biblia, y este es uno de ellos. Dice Lucas 16:9, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Alguien me puede explicar este versículo, por favor? O sea, ¿qué está diciendo el Señor? Cómprate amigos con dinero. O sea, a ver, aquí tengo 1,000 pesos, ¿quién quiere ser mi amigo? No, no es así. Si estudiamos el contexto, lo que significa es, toma el dinero, úsalo para que otros conozcan al Señor Jesús y sean salvos. Lo que Dios te ha dado, úsalo para que otros sean salvos. Y cuando esos se salven y se vayan al cielo y te van a esperar y te van a dar la bienvenida y te van a decir gracias, porque con tu dinero que gastaste, lo hiciste para que yo estuviera aquí. Gracias que me ayudaste. Gastaste dinero para comprar ese edificio. Ahí fue donde yo conocí al Señor. Diste dinero para comprar una silla. Ahí yo me senté y ahí me habló el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. O sea, para que se escuchara bien este audio, para que se viera bien este video, alguien tuvo que comprar este micrófono, alguien tuvo que pagar por este piso, por este inmueble, por todo lo que tenemos. O sea, esas son las riquezas injustas. ¿Y por qué son injustas? Porque no merecíamos tenerlas. Dios nos las dio de gracia y con eso apoyamos. Y Dios está en contra de que tengamos amor al dinero, porque la Biblia dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Cuál es la actitud correcta del dinero? No es usar a las personas y amar el dinero. La actitud correcta es usar el dinero y amar a las personas. Amén. Cuando se le da vuelta a las prioridades, entonces se pone algo malo. Así que tú debes de elegir cómo debes ser bendecido en tu vida. Mire lo que dice Lucas 6:38. Anote este texto, subráyelo en su Biblia y vuélvase una persona generosa. Y usted sabe que aquí en la iglesia nunca se pasa la charola, ni se pide dinero, ni se está pidiendo cada domingo en ninguna reunión. Pero las personas, los cristianos saben lo que le tienen que dar a Dios. Dice verso 38, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Amén. Amén. Y cuanto más damos, más recibimos. Gloria a Dios. Y finalmente, vivir como Jesús vivió es vivir con prioridades. Es tener prioridades. Lo primero que debemos respetar en nuestra vida es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas. Y en segundo lugar, a tu prójimo. ¿Te acuerdas cuando el Señor se quedó en el templo? Y sus padres vinieron y le dijeron, Señor Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? Te hemos buscado durante 2 días, durante 3 días. ¿Dónde, Señor? ¿Dónde te habías metido, Jesús? ¿Qué le dice el Señor? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Él tenía una prioridad. Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, dice que los discípulos le dijeron, Rabí, mira, te trajimos de comer, come. Y Jesús dijo, yo tengo una comida que comer y es hacer la voluntad de mi Padre. Él tenía prioridades. Como cristianos, tú debes de tener prioridades. Tu prioridad número 1 es amar a Dios con todo tu corazón, tu alma y tus fuerzas. Dale lo mejor de tu día. Antes de tomarte el café de la mañana, pedirle al Señor por tu vida, por los tuyos, por tu día, poner en sus manos tu vida.
¿Cuántas personas lo primero que hacen cuando se levantan, qué es? Agarran el celular para ver cuántos mensajes, ¿no? O te vas y te tomas el café de la mañana y no te acuerdas de poner tu vida en las manos de Dios. Lucas 12, verso 29 y 30. Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. O sea, Dios sabe lo que tú necesitas. Si Él sabe todo lo que yo necesito, no tiene sentido estar preocupado en qué voy a comer o en las cosas materiales, porque Dios conoce mi necesidad. Él sabe mi necesidad. Amén. Mi prioridad entonces, ¿cuál es? Poner delante del Señor en mi vida, en todo. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Y todo lo demás os será añadido. 10 maneras de vivir como Jesús vivió. Y espero que tú lo tengas, pero lo repases en tu vida y le digas al Señor: Señor Jesús, yo quiero ser como tú. Amén. Vamos a tener un momento de oración. Yo les invito a que nos pongamos de pie, a que oremos, a que le pidamos al Señor. Dios nos desafía a vivir una vida por encima del medio, de lo que vive la demás gente, a no vivir una vida vacía, una vida sin fruto, no una vida mediocre. Más bien nos desafía a vivir una vida de aventuras, de retos, de triunfos, una vida que sea de bendición. Y tenemos que confesar, hermanos amados, que muchas veces esta cultura y este mundo nos quiere que nos amoldemos a ellos. Nos empuja siempre a pensar en nosotros, a que siempre estemos pensando en primer lugar en nosotros y no en nuestro prójimo y mucho menos en Dios. Por eso, en esta mañana, en este día, Padre, queremos pedir la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a parecernos cada día más a ti, Señor. A decirle al Señor, dile al Señor: Señor Jesús, quiero ser como tú, Señor. Quiero tener tu carácter, quiero tener tus convicciones. Quiero tener tu entereza, tus prioridades, tu generosidad, tu integridad, tu humildad, Señor. Es que tú nos enseñaste a vivir una vida diferente, Señor. Oh Padre, ayúdanos, porque necesitamos mucho de ti, Señor. Te lo rogamos, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Que podemos detenernos, mis amados, para vivir una vida con mansedumbre, una vida generosa, una vida, hermanos, que estén con prioridades en orden, tengamos nuestras prioridades. Amén. Yo te pido, Señor, por cada uno de los hermanos que están hoy aquí, Señor, aún los miembros de esta iglesia en esa, Señor, guarda sus vidas, su salud, su trabajo, sus familias, que sean capaces de decirte, Señor, en esta hora: Señor, yo quiero ser como tú. Amén. Acompáñanos con tu bendición, Señor. Que estos valores que hemos compartido, Señor, que no son valores lejanos, sino que son valores que encontramos en ti, Señor. Ayúdanos. Que cuando alguien nos ataque, Señor, que cuando algo pase en nuestras vidas, algo inesperado, que nos quiera sacar de nuestras casillas, siempre te miremos a ti, Señor, porque tú eres el autor y consumador de la fe, Señor. Trae paz al corazón ansioso, Señor. Trae confianza y trae fe a aquella persona que se siente abatida y triste. Que podamos verte a ti, Señor, como el Señor de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre.
Te pedimos que tú nos sigas ayudando, Señor, porque esta vida, Señor, no la podemos vivir nosotros solos, ni por nosotros mismos. Necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, para que brillemos, para que marquemos la diferencia en medio de este mundo, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, dales de tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, para vivir como tú dijiste, Señor, ser esa luz que se pone debajo, que no se pone debajo de la mesa, sino que se pone arriba, Señor, y alumbra a todos. Gracias, gracias te damos en Cristo Jesús. Amén, amén. Pues que Dios les bendiga a todos. Terminamos la reunión. Que Dios les guarde. Estamos despedidos. Dios les bendiga.